Saludos, estamos en vivo una vez más, en directo desde Miami, Estados Unidos, aquí en el estado de la Florida. Y tengo en línea un invitado especial, el gran amigo José Manzanera, director de la web Cuba Información TV. Está allá en el país vasco, español, en Euskadi, como de costumbre. Y estamos hoy abocados para hablar de un tema que es recurrente y es necesario, porque tiene que ver esencialmente con las relaciones Cuba-Estados Unidos, con el comercio, con el intercambio, con lo que pudo ser y no fue y lo que pudiera ser. Por ahí queríamos empezar. Muy buenos días, un abrazo, colega. ¿Cómo estás, Manzaneda? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Mucho honor, ¿no? El que siento por ser invitado a tu espacio, que es tan emblemático, tan simbólico, que se siga trabajando la comunicación en favor de otra información desde un lugar tan importante como Miami, ¿no? Donde el poder lo tienen los mensajes precisamente contrarios a los que tú das. Efectivamente. Bueno, Radio Miami Today se hermana cada día más a Cuba Información, a pensar la historia, que como ves es la base de estas transmisiones, también Tesoro Internacional. ¿Te imaginas cómo sería Cuba y Estados Unidos con normales relaciones? ¿Cómo te la imaginas? Bueno, yo creo que desde luego, desde el punto de vista de Cuba, Cuba sería un país completamente distinto. O sea, si uno se imagina, ¿no? La isla de Cuba tal como es y con sus potencialidades, con un pueblo instruido, bastante bien formado, sobre todo si lo comparamos con bueno, el nivel formativo, educativo, universitario de otros países del entorno y con unas condiciones, ¿no?, de desarrollo científico, educacional, cultural, sobre todo una cultura muy rica, diversificada, promocionada, protegida, con todas sus contradicciones, pero indudablemente con un gran desarrollo. Si a eso le sumáramos que el país no tuviera una guerra económica, a sus fuentes de ingresos, a todas sus fuentes de ingresos sin excepción, a su turismo, a la venta de sus productos, si estos productos de esa industria biofarmacéutica y de ese, digamos, producto de su desarrollo científico, si los pudiera vender en Estados Unidos, si el turismo se pudiera abrir al mercado de Estados Unidos, que por ejemplo se duplicaría o se triplicaría al instante, y todo lo que nos queramos imaginar, bueno, si realmente eso fuera una realidad, Cuba sin duda sería un país completamente distinto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sus infraestructuras, de su vivienda, de los salarios, de las pensiones. Sería completamente distinto si tuviera la mínima oportunidad que tiene cualquiera de los países de su entorno para tener relaciones normales con Estados Unidos. El problema es que desde la élite de poder de Estados Unidos, de tener relaciones normales con Cuba, esas relaciones serían muy distintas a las que podemos considerar como normales o como lo puede considerar el gobierno cubano como normales, que son relaciones de soberanía, de decisiones que se toman en Cuba y no en Estados Unidos, o sencillamente de acuerdos comerciales equidistantes, justos, ¿no? Claro, desde la élite de poder de Estados Unidos pretenden otras relaciones, que son relaciones de verticalidad, de subordinación de Cuba a la élite de poder económico de Estados Unidos, tal y como eran antes de 1959. Y Bueno, no ese hay es el dudas, asunto. no hay dudas que sería así. Ahora, incluso la proyección de relaciones comerciales con América Latina sería diferente, incluso con el propio Caribe, con República Dominicana. Hoy hay un grupo de mercados cercanos a Cuba cerrados como consecuencia de ese bloqueo. ¿Te imaginas Jamaica intercambiando con Cuba y utilizando todos esos puertos del sur que tiene la isla cubana, o República Dominicana utilizando ambas costas, el sur y el norte?
o el Puerto Rico, que ya está también bloqueado y prácticamente colapsada cualquier tipo de relación económica entre Cuba y Puerto Rico. Yo creo que incluso el mundo miraría diferente a Estados Unidos. ¿O es que Estados Unidos no quiere ver la luz? ¿Cómo sería entonces la proyección, digamos, del mercado con América Latina? ¿Tú te lo imaginas, Manzaneda? Bueno, yo creo que como tú estás comentando, ¿no? Las relaciones que podría tener Cuba con el resto de los países serían completamente distintas. Actualmente están condicionadas por el miedo, ¿no? El miedo comercial, el miedo empresarial, el miedo a tener relaciones con un país que está señalado, por ejemplo, como un país que promociona el terrorismo, ¿no? Así está incluida Cuba en una lista que indudablemente es absurda, indudablemente es injusta, es un invento, es mentira que Cuba promocione o patrocine el terrorismo, pero el problema no es ese, el problema es que de esa mentira salen sanciones, sale un bloqueo financiero casi total, sale un crédito cero, salen las dificultades gigantescas para comprar medicamentos en el exterior, para poder pagarlos, incluso teniendo el dinero. Y de ahí salen también la imposibilidad de tener relaciones comerciales normales con otros países, como pueden ser los del Caribe y de su entorno, ¿no? Es evidente que Cuba sería otro país y sus relaciones con el resto de los países serían completamente distintas, ¿no? Incluso estamos hablando de que sus relaciones con Europa serían diferentes a nivel, por ejemplo, del comercio o del turismo. Ahora mismo el turismo increíblemente europeo, está condicionado por las sanciones del gobierno de Estados Unidos, que no afectan solo a Cuba, sino que afectan ahora a los propios turistas europeos, que si quieren ir a Cuba o si han estado en Cuba ya no pueden ir con libertad a Estados Unidos. Tienen que pedir una visa, esperar a veces más de un año para la cita y sin la seguridad que se la den, ¿no? Es decir, lo que pretenden es pues, que no haya turismo, que la gente diga, no, si voy a ir a Cuba voy a tener problemas en caso de que se me ocurra ir a Estados Unidos. Ellos son civilinos porque dicen, no, si nosotros no coartamos la libertad de viajar a Cuba, incluso no sancionamos directamente al turista, pero bueno, lo que estás es poniendo entre la espada y la pared, ¿no? Y le estás creando ese miedo, lo mismo que es el miedo comercial, el miedo empresarial, el miedo al inversor de terceros países en Cuba, también lo estás tratando de insuflar en este caso en el turismo europeo. ¿Cómo no? Hay áreas, por ejemplo, hoy continúa el proyecto de estudiantes de muchas partes del mundo para la carrera de medicina. Incluye incluso estudiantes norteamericanos que no pueden cursar aquí la carrera porque es realmente muy cara. Lucio Walker en su momento estableció aquel proyecto. Esos médicos que se gradúan en Cuba vienen a Estados Unidos a trabajar. Incluso hay puertorriqueños, sobre todo el área del Bronx, de Nueva York, de otros estados. Y gracias a esos estudios, a esa preparación en Cuba, pueden tener estos médicos que se forman allí. Al final no se paga toda la millonada de dinero que hay que pagar en Estados Unidos para hacerse médico. Entonces, sin embargo, hay una tendencia ya desde hace tiempo de hablar de una trata con los médicos cuando Cuba envía médicos al mundo entero. O sea, es una gran contradicción. Yo creo que ni esto está claro, ni se sabe, y mucho menos en Estados Unidos, que Cuba tiene la posibilidad y estudian hombres jóvenes de casi todo el mundo, se preparan como médicos en Cuba. Sin embargo, este es un punto también bloqueado por Estados Unidos. ¿Qué opinión te obedece? Bueno, el problema es el silencio sobre todo esto, ¿no? Son esas cosas tan positivas de un país que por ser positivas precisamente no son noticias, no generan reportajes, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que genera reportajes? Bueno, en vez de la cooperación médica de un país hacia muchos lugares del mundo, incluidos los propios Estados Unidos, en el campo médico, como tú mencionabas, las becas que da de medicina a personas de bajos recursos de Estados Unidos, o las brigadas médicas que van a África, a Haití y a tantísimos países procedentes de Cuba, lo que vemos, lo que leemos son reportajes, son titulares, son noticias, son notas
sobre todo lo contrario, ¿no? Es sobre esas matrices de opinión que nos dicen que los médicos de Cuba son unos esclavos, que son explotados por un régimen que se queda con el dinero que se obtiene de la comercialización de servicios médicos en algunos países y de esa manera tratan de ensuciar posiblemente una de las obras humanistas más desarrolladas de la actualidad, ¿no? Un pequeño país que no tiene recursos, que sufre una guerra económica y es capaz de llevar a decenas de miles de profesionales médicos a lugares del mundo donde no hay médicos, donde no hay especialistas. Que en algunos de esos países donde hay recursos económicos, el Estado cubano recibe una compensación económica, en algunos, porque no es en todos. Bueno, es lo más justo, es lo más normal. ¿Qué pasa? Que el Estado cubano tiene que hacer un acuerdo bilateral entre los profesionales y los países que contratan y crear una especie de casta privilegiada médica en Cuba de altísimos salarios. No, lo que hace es lo que es justo, ¿no? Es decir, que una parte de esos recursos que obtiene el país se invierten en la salud pública de Cuba, que está muy golpeada por el bloqueo, y además esos profesionales médicos también mejoran su salario de una manera clarísima, ¿no? Multiplican su salario incluso cuando van a alguna de esas misiones. Y lo que tampoco dicen, después de manchar toda esta gran obra de Cuba, lo que no dicen es que en algunos de esos países, como puede ser el caso de Haití o de muchos de África, Cuba cubre todos los gastos, o sea, ni siquiera recibe ingresos de compensación. Bueno, pues la gran paradoja de estos tiempos, ¿no? Que nos hablan a veces de, bueno, hay que ayudar a los países en desarrollo, y luego resulta que cuando hay un país en desarrollo que ayuda a otros en desarrollo, tratan por todos los medios de ensuciarlo, de manchar eso, y tratan de hacerlo repitiendo nada más y nada menos que el guión que han escrito en el Departamento de Estado del país más poderoso, más rico del mundo, que tiene una obsesión enfermiza histórica por destruir todo lo bueno que se hace en ese país, en ese pequeño país, ¿no? Y bueno, pues algunos por denunciar todo esto no nos persiguen judicialmente, porque al final el caso nuestro no deja de tener que ver mucho con esto que estoy diciendo ahora mismo. Sin duda, hace unos días aquí conversábamos con un amigo común que es Elías Acosta y ponía el ejemplo de un barco de España que llevaba leche hasta La Habana, descargaba la leche en La Habana, pero no podía venir aquí a Estados Unidos y sobre todo a Miami, digamos que es un punto cercano hasta pasados 6 meses. Todo eso encarece, ¿no? Claro. Y Es te menos das leche que llega, menos leche que llega. no, y además los pagos que tienes que asumir el gobierno cubano con ese barco que se va vacío. No se sabe para dónde iría entonces, pero son gastos que tiene que asumir en un momento de tanta crisis económica del gobierno cubano. Te das cuenta de que es un bloqueo o embargo, como le llamen, pero es un bloqueo, no solamente para Cuba, sino para las relaciones comerciales mundiales. Es algo que es absurdo, o sea, que contradice la esencia misma del sistema capitalista que él enarbola a Estados Unidos. ¿Comprendes? El bloqueo, es que además lo increíble de todo esto es que hay algunos personajes malévolos que te lo niegan, ¿no? O sea, niegan que la nieve sea blanca. O sea, le estás diciendo, mira, ese barco que podía haber llevado 100 toneladas y solo lleva 50 o solo lleva 60, porque el resto se lo tiene que gastar Cuba en el transporte que no debía pagar en condiciones normales, eso es una afectación directa. Una afectación directa es que el turismo de Estados Unidos esté prohibido. Y eso supone miles de millones de dólares que deja de ingresar el país y que se podrían dedicar a reparar o a construir viviendas, a comprar medicamentos, y a qué sé yo, el sinfín de cosas. Y por supuesto, se podrían destinar para que la gente cobrara mejores salarios, ¿no? Los recursos que obtiene el sistema médico de salud con algunos de los servicios médicos que vende en el exterior Cuba y que son cercenados precisamente por el gobierno de Estados Unidos cuando consigue romper esos acuerdos,
y que es parte del bloqueo, eso también son ingresos que deja de tener, que dejan de tener los hospitales de Cuba, las empresas cubanas que fabrican medicamentos, y eso suma y sigue, y entonces eso es el bloqueo, ¿no? El bloqueo que impide que Cuba pueda vender medicamentos en el mercado más poderoso del mundo, no solamente medicamentos, sino sus productos, su ron, su tabaco, etcétera, o que sencillamente no pueda, no sé, no pueda vender su níquel a la industria automovilística de Japón, porque esos automóviles de Japón luego no podrían ser vendidos en Estados Unidos, ¿no? Quiero decir que el bloqueo, le llamen embargo más sanciones o como lo quieran llamar, es un hecho objetivo. No es cuestión de que discutamos si existe o no. O sea, nadie puede negar eso. Solo lo pueden negar cuatro juntaletras y lamebotas que están en las redes sociales, que por supuesto nunca van a estar dispuestos a tener un pequeño debate sobre si el bloqueo existe o no existe. No hay dudas, estamos transmitiendo en directo desde Radio Miami Today a través de Cuba Información, desde Pensar la Historia, con su sede principal en la República Dominicana y también con Tesoro Internacional, al habla con el periodista José Manzanera, quien es el director de la web televisión Cuba Información. Muy difícil para un medio de comunicación como Cuba Información, sabemos toda la historia de los últimos meses, tratando de cerrar, de opacar, de quitar a Cuba Información de la palestra pública internacional. ¿Cómo se la arregla Cuba Información hoy para poder enfrentar toda esta guerra mediática donde Cuba es el problema, Estados Unidos es la solución, que no es la solución finalmente? ¿Cómo se la arregla Cuba Información? Bueno, nosotros hemos sufrido un ataque muy fuerte directo desde el punto de vista judicial. A mí me han querido meter 6 años en la cárcel y además, bueno, pues se nos ha pedido incluso, se nos ha pedido una sentencia de casi 100.000 euros entre indemnizaciones, multas. Por supuesto, no lo han conseguido, ¿no? Esto lo ha hecho la organización Prisoner Defenders, muy vinculada al Departamento de Estado, muy vinculada a la mafia cubano-americana de Miami. Es una organización cuya financiación es absolutamente opaca. Incluso en el propio juicio, nuestro abogado le preguntó a su presidente que dijera allí de dónde reciben los fondos y él dijo que él no estaba autorizado. El que calla otorga. Hay estudios, hay informes que colocan a esta organización muy cerca del Departamento de Estado. Y yo lo que hice fue denunciar en un trabajo hace casi 3 años la participación de Prisoner Defenders en la colaboración con el gobierno de Estados Unidos para destruir los ingresos del sistema de salud pública a través bueno, pues de la comercialización de algunos de sus servicios médicos, ¿no? Esta denuncia, pues bueno, me costó a mí la pena de banquillo, tener que ir a un juicio a Madrid, estar esperando más de 2 años, tener que poner la organización que en ese momento, en el 2020, cuando se publicó el material, era propietaria del medio Cuba Información, que era la Asociación Euskadi Cuba, tuvo también que soportar todo esto, porque no solamente fue contra mí, sino también contra la asociación propietaria del medio. Y finalmente, bueno, la sentencia ha sido absolutoria, incluso ellos tienen que pagar una parte de las costas judiciales por temeridad, mala fe. Indudablemente es un caso de persecución de la libertad de información, clarísimo, pero ellos han recurrido, todavía el proceso sigue en pie. O sea, el proceso judicial va a seguir, hay un recurso, nosotros hemos recurrido porque estamos pidiendo que ellos asuman todos los costes, más allá de una parte a la que han sido condenados, pero bueno, todo esto llegará quizás hasta el Tribunal Supremo, porque finalmente lo que persiguen no es tanto la condena, que saben que lo tienen muy complicado. Yo no he hecho
no he cometido ningún delito ni he hecho nada grave, simplemente he denunciado y he dicho en mis palabras y utilizando hipérboles periodísticas lo que creo que son, además de ser colaboradores necesarios del bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano, que causa víctimas y causa muertes. Es una guerra, parte de la guerra híbrida no convencional del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano, y causa muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor. Pero bueno, no quiero decir que lo que ellos tratan es de silenciarnos, callarnos la boca, que nos autocensuremos y, por supuesto, causar un gran daño económico, ¿no? Ellos intentaron, a través de los costes de defensa, nosotros nos tenemos que defender, tenemos que pagar a un procurador, un abogado, costes judiciales, etcétera, y tratar por esa vía de cerrarnos, ¿no? Bueno, no lo consiguieron porque se hizo una campaña, un crowdfunding, un micromecenazgo importante y hubo decenas de personas, bueno, centenares de personas y de colectivos que nos apoyaron para cubrir estos costes judiciales, ¿no? Y lo conseguimos, ¿no? Por eso hay que decir que seguimos adelante, además con el financiamiento de la gente, ¿no? La gente es la que pone su poco o su mucho dinero para el proyecto y así es como seguimos, con el apoyo de tantísima gente que cree en otra información y sobre todo está clara de que lo que sufre Cuba es una guerra y es una enorme injusticia y una violación de derechos humanos de tipo masivo. Has dicho violación de los derechos humanos. En esencia es eso, el bloqueo, famoso embargo, es una violación de los derechos humanos porque no permite el libre comercio, el intercambio. El tema, por ejemplo, cultural, musical, da muchísimo trabajo que una agrupación musical o artistas, creadores cubanos vengan a Estados Unidos. Algunos vienen, otros no pueden actuar aquí en Miami. Yo recuerdo cuando vino el segundo equipo de industriales, de los veteranos, no pudo jugar aquí en Miami, hubo que irse a Fort Lauderdale a jugar y entonces el segundo juego, el primero se hizo en Tampa porque en Miami no se podía jugar a la pelota. Cuando hay una relación centenaria de béisbol entre Cuba y Estados Unidos, que eso no lo puede negar nadie, ¿no? Donde el béisbol norteamericano se ha fortalecido con los cubanos y se ha asociado todo al tema político, el cultural con lo político, sea lo social con lo político. Y al final, cuando tú haces un estudio a profundidad, te das cuenta de eso que decías tú. Hay una obstinación contra Cuba. Un país tan cercano, con una relación centenaria. Creo que tal comenté una vez en la historia, hay que reconocer que también Cuba y su pueblo contribuyó a la liberación de las 13 colonias. Y si no quieren creerlo o no, investiguenlo para que vean que sí Cuba participó en ese proceso. Que hay una relación en la historia entre Estados Unidos y Cuba que no se puede negar. Y yo creo que por ahí anda la cosa, ¿no? Ahora bien, ¿cómo crees realmente que la emigración patriótica de la cual se habla tanto pudiera ser cada día más en función de este rompimiento del bloqueo? Bueno, yo creo que tiene o tenéis un papel esencial, fundamental. Desde luego la que está en Estados Unidos, que es la mayoritaria, ¿no? Pero también la que está en Europa, en dar otro mensaje, otra voz, el papel esencial en denunciar el bloqueo. Porque lo que vemos es que lo que florece, y florece con dinero, con fondos y con coordinación desde Miami, son pequeñas asociaciones, organizaciones, activistas, que pagados con dinero procedente la mayoría de Miami, y si vas tirando de la cuerda, procede el dinero de Washington, o sea, es decir, fondos federales del gobierno de Estados Unidos de manera triangular, grants que van a una fundación ubicada en Miami y esta fundación paga a otras organizaciones que están en Madrid, que a su vez pagan a supuestos activistas que van a reventar los actos de solidaridad, a reventar los conciertos de buena fe, etcétera, etcétera. Bueno, pues frente a eso y frente a estos personajes y estas organizaciones del odio y de la guerra contra su propia gente o contra la gente que alguna vez fue su gente. Bueno, pues frente a eso lo que hay que
que hay que visibilizar por todos los medios es al cubano y a la cubana normal, que han emigrado por motivos diversos, pero sobre todo económicos, para mejorar su vida. En cualquier caso, es respetable, hay que apoyarlo, a mí me parece estupendo. Quiero decir, me parece a veces heroico el quedarse en Cuba muchas veces en condiciones tan difíciles, y es entendible que haya mucha gente que se haya marchado, ¿no? Se haya marchado, y además, sobre todo, de manera temporal, siempre con la idea de que las cosas mejoren en Cuba y algún día se pueda regresar, etcétera. Bien. Bueno, pues esa gente, o al menos parte de esa gente, yo creo que tiene el papel, el rol de participar de la solidaridad con su gente, ¿no? Con su isla, con su patria. Y sobre todo no dejarse arrastrar por las mentiras, las fake news en las redes sociales, tanta basura que se oye, que se lee, tantas mentiras. A veces no son mentiras, a veces son medias verdades, ¿no? Puede ser una realidad que ocurre en Cuba, pero si uno no lo compara con lo que pasa en otros países, puede llegar a la conclusión de que Cuba es el infierno, ¿no? Muchas de las cosas que parecen extraordinarias en Cuba resulta que pasan multiplicadas por 1000 en Estados Unidos, en Colombia o en Jamaica. Bueno, y sin embargo no hay ningún bloqueo ni ninguna guerra económica sobre esos países. La inmigración cubana patriótica, a través de sus asociaciones y a través también de personas individuales, tiene que tener un papel de repulsa, de denuncia, también de solidaridad, de organizar. Por supuesto que lo está haciendo y lo estáis haciendo, pero quiero decir que yo lo que invito es a que mucha más gente se una a esta ola, ¿no? De solidaridad, de llevar cosas a Cuba, donaciones, campañas, llenar contenedores, unirse con organizaciones no cubanas, sino de solidaridad, para hacer campañas mucho más grandes y unir siempre el tema humanitario con la denuncia del bloqueo, ¿no? Luego ya uno le puede dar el tono y el énfasis político que considere, ¿no? En algunos casos es muy suave, en otros casos es mucho más revolucionario. Bien, yo creo que todo es respetable, porque al final hay que trenzar alianzas, ¿no? Entre estos diferentes mensajes y estos diferentes tonos, porque el enemigo es muy poderoso, la guerra es muy poderosa, y sobre todo yo creo que no hay que tirar fuego amigo, ¿no? Yo soy, desde luego, no soy partidario de generar más divisiones, de tirar piedras sobre nuestro propio tejado, sino, bueno, pues dejar a la gente que actúe, siempre y cuando sea para el objetivo, ¿no? De denunciar el bloqueo y de ayudar al pueblo cubano. ¿Cómo no? Hay un gran filósofo, escritor brasileño que se llama Paulo Coelho. Tiene muchos libros, ¿no? Hay un libro que a mí me agrada mucho, ojalá que pueda ser cabecera de muchos, que se llama El Manual del Guerrero de la Luz. Y hay un fragmento en el libro que dice que un guerrero de la luz nunca habla de sus derrotas, sino de sus victorias. Tengo la apreciación que en ocasiones hay personas que dicen ser amigos y se quejan mucho y hablan del problema y no hablan de las cosas hermosas, porque cuando tú llevas a la balanza el tema de Cuba, te vas a encontrar muchísimas cosas hermosas y muchos mensajes que transmitir de lo que es la Cuba de siempre. Yo le llamo la Cuba de siempre, la de todos los días, porque también nos asocian con hechos históricos, un antes y un después. Hay una Cuba que es permanente, que es eterna, ¿no? Que está desde sus playas, sus montes, sus ríos, su tradición, el intercambio, esa suma de detalles de la gente conversando en la calle, intercambiando, ese abrir de las puertas y ventanas e invitar, fulano, ven para acá, comparte conmigo el potaje, el congrí, no sé, el cuento, la historia, esas cosas. ¿Tú no crees que todavía hay muchas cosas que contar desde Cuba? Y no centrarnos en las lamentaciones, en los problemas. Incluso a veces nos concentramos en responderle a otro una campaña que no tiene sentido, para demostrar lo indemostrable. Creo que es hora de que cada día más salga la luz desde Cuba por las vías que sea. Y no solamente son los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales hoy juegan un papel importante para transmitir esas cosas pequeñas.
tu opinión como experto en la comunicación, quería escucharte. Bueno, yo creo que Cuba significa para muchísima gente en el mundo mucho, ¿no? Es un símbolo de muchas cosas, es un símbolo de solidaridad, de humanidad. Eh, en la sociedad cubana se han cultivado valores que realmente deberían ser extrapolables, ¿no?, al mundo. Tú has mencionado algunos, ¿no?, de esa vida sencilla, comunitaria, donde florece la amistad y la solidaridad. Yo sé que son tiempos difíciles y que alguien en Cuba puede decir bueno, que estamos romantizando un poco, ¿no?, la sociedad cubana cuando hay tantos problemas. Y es cierto, yo no voy a ni idealizar ni pintar de color de rosa lo que en estos momentos no es, ¿no? Pero hay que pensar también cuál es la causa de que no sea así, ¿no? Y la causa es que el país está sometido a lo que está sometido desde el exterior. En todo caso, yo creo que Cuba significa humanismo, significa sentido comunitario, significa, bueno, pues un proyecto de sociedad distinta a la que no dejan desarrollarse, porque, bueno, unos pueden creer que el socialismo es la vía, ¿no?, para la solución de los grandes males del mundo, pero cuando se trata de desarrollar ese socialismo no le dejan, ¿no? Y realmente no se puede decir que Cuba haya podido desarrollar el socialismo, sino que ha podido hacer con lo poco que tiene y con lo poco que le dejan, intentar, vamos a decir, crear un camino hacia el socialismo. Bueno, en todo caso, incluso en esas circunstancias tan duras y tan difíciles, pues Cuba ha demostrado que sigue manteniendo logros, ¿no?, logros humanos y sociales que son todavía utopías en tantos países del mundo. Sé que estos logros sociales están erosionados, ¿no?, por la crisis, pero yo estoy convencido de que cuando se supere esta crisis tan fuerte, no voy a decir que mientras no eliminen el bloqueo, va a ser complicado, ¿no?, que el desarrollo del país sea como se quiere y como se planea. Pero estoy convencido de que esta crisis tan profunda, la de ahora, esa sí se superará, ¿no? Y estoy convencido de que esa erosión en los avances sociales, en los logros sociales de Cuba, se irá también erosionando, ¿no? Se irá recuperando todas esas conquistas y esos derechos de la sociedad cubana que de alguna manera en los últimos años, producto de la falta de recursos, pues han ido poquito a poco perjudicándose y deteriorándose. Bueno, no le dio tiempo definitivamente a Obama cuando le pidió al Congreso. Yo creo que pudo haberle pedido con más fuerza, con más vehemencia, pero vemos el camino de Biden por el mismo trayecto, ¿no? Hace apenas unos días se habló de un grupo de medidas que supuestamente aliviaban el famoso embargo o bloqueo y la situación sigue en el mismo lugar. Y Cuba se mantiene en una absurda lista, ¿no?, que no posibilita la relación y la comunicación entre los países. Así todo se ha creado una cultura de la resistencia. Si vamos a hablar de logros, ¿no?, la cultura de enfrentarse al problema a la noche con un amanecer diferente en medio de una crisis que hay. Y no es una cuestión romántica, es una cuestión de costumbre. Nuestros abuelos nos enseñaron y nos mostraron un camino en que no es lo mismo que te den pescado a aprender a pescar. Yo creo que definitivamente la solución anda por ahí, donde nosotros podamos hacer cosas. Hay un momento dado en que el bloqueo, sí, es cierto, existe. Es un crimen decir que no existe. Pero lo otro está en que tenemos que también enfrentar una situación real, que es que hay limitaciones, pero lo que no puede haber es la limitación de la entereza y el espíritu. No puede haber limitación de espíritu. No sé qué opinas sobre eso. Sí, realmente, realmente yo creo que la guerra que se le hace a Cuba, además de una guerra económica, es una guerra al espíritu, ¿no? Como tú dices, una guerra a la resistencia y a la esperanza, ¿no? Porque es cierto que el bloqueo no es nuevo, va para 60 y muchos años, pero es verdad que en los últimos años ha aumentado
tantísimo número de sanciones y con una política de asfixia absoluta, a esto se le ha añadido una guerra comunicacional que va precisamente dirigida al espíritu y a la esperanza, ¿no? Porque es una guerra al cerebro, es una guerra cognitiva que todos los días y a todas horas está lanzando mensajes que llegan a la población cubana, no solamente llegan a la opinión pública internacional como era antes, ahora ya llegan a los teléfonos móviles, a las computadoras de la gente joven, pero también de la gente más mayor en Cuba, que le están diciendo que no merece la pena la resistencia. No merece la pena porque las cosas no mejoran, porque todo va mal, porque siguen los problemas eléctricos y faltan los alimentos o están muy caros, la inflación. A eso se le suman plataformas que ayudan a que la inflación sea todavía mayor en el país, como el toque, que son operaciones de inteligencia clarísimas. Es decir, lo que se trata es de minar un espíritu de resistencia que es lo que ha conseguido hacer frente al bloqueo, ¿no? Ese espíritu de resistencia que es digamos, encontrar soluciones prácticas en la economía doméstica, pero también que ha encontrado una psicología de la resistencia para hacer frente a situaciones tan difíciles, ¿no? Es la resiliencia. Eso, realmente Cuba es un país resiliente en sí mismo. Bueno, pues contra eso tratan de afilar los cuchillos de las redes sociales, de los medios de temática cubana que están financiados, se sabe, por los grants de la USAID y la NED, y son muchos medios, ¿no?, que ya quisiera tener Radio Miami Today y Cuba Información todo el dinero público que tienen cada uno de esos medios para llegar a los públicos establecidos, sobre todo al público cubano residente en la isla, y cuyo mensaje y cuyo objetivo es precisamente dañar ese espíritu de resistencia y llegar al cerebro y al corazón de las personas en Cuba para que un día digan, hasta aquí he llegado, me rindo y me habéis derrotado. Estoy de acuerdo contigo. Por ahí anda, digamos, la estrategia de ese macro mundo, donde eliminar la alegría del mundo es también quitarle la alegría a los cubanos, porque los cubanos son esa alegría universal, ¿no? A través de la música, con su presencia y todo eso. Y cuando se afecta la espiritualidad, pues entonces ya no hay motivación para hacer y para defender lo que con tanto amor se ha hecho. Nos quedan unos minutos. Te voy a dejar ese tiempo para que comentes algún tipo de cuestión que te preocupe, que quieras denunciar, cosas que quieras decir por aquí. Bueno, tú eres periodista, no tengo que preguntarte algo que te quede en el tintero y que vale la pena que lo digamos a manera de colofón en este intercambio contigo desde Radio Miami Today aquí en Estados Unidos y tú allá en España. Dime. Bueno, yo reitero que Cuba en estos momentos necesita sin duda la solidaridad, porque es un momento, posiblemente es el momento más delicado de los últimos 30 años. Es el momento más difícil de la historia de la Revolución Cubana, yo estoy convencido, y necesita la solidaridad que le podamos dar la ciudadanía, la inmigración, los gobiernos y sobre todo los gobiernos de países con potencial económico son los que en estos momentos tienen que intervenir solidariamente para apoyar a Cuba, para sacar a Cuba del momento en el que está y a partir de ahí empezar a recuperar, ¿no? Pero bueno, estoy convencido de que con la resistencia y con esos nichos de resistencia del pueblo cubano que siguen vivos, más la solidaridad internacional de la emigración, del movimiento solidario y de los gobiernos amigos de Cuba, estoy convencido de que el pueblo cubano saldrá adelante, ¿no? Esperemos, además, que esta salida adelante sea bueno, pues lo más corta posible, ¿no? Y que, bueno,
tengamos un año 2025 con mayor esperanza para Cuba, porque Cuba, hay que recordar, no es un país, sino que es un símbolo, ¿no? Y es una luz para muchísima gente en el mundo. Esa luz es la que quieren apagar y es lo que tenemos por todos los medios que conseguir entre todos, gente de fuera y de dentro de Cuba, intentar que no se apague. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a ti, colega. Manzaneda, José Manzaneda, director de la web TV Cuba Información, que desde el país vasco, Euskadi, allá en España, también defiendes tú y tu equipo de trabajo esa luz de la cual tú hablas. Y hay que multiplicar esa luz, esa defensa, en momentos en que no todo está perdido. Y yo creo que es un momento también de enseñanza y de reunir fuerzas espirituales y no espirituales para poner su justo momento. Yo de todas maneras veo el vaso de agua, soy optimista, medio lleno. O sea, veo cosas, porque, y voy a extenderme algunos minutos en este final. La gente quiere seguir hablando del periodo especial y comparar que si aquel y este. En el año 1993, en aquel periodo especial, no existía Internet en Cuba. No había ningún Internet. Prácticamente en el mundo no había Internet. Cuba apenas tenía teléfonos. Hoy son millones los teléfonos. La conexión de Internet a las personas de baja edad o alta edad tienen hasta WhatsApp. Mi familia tiene WhatsApp en la región oriental de Cuba, en los campos. Hay una comunicación en medio de las circunstancias actuales. Y tengo la experiencia de que mucha gente va a la internet para buscar información, incluso hasta para hacer un cocimiento, para qué sirve esto u otra cosa. En aquel momento no existía en el 93. En el año 1993 no se podía mandar nada, ni una libra de cualquier cosa desde Estados Unidos o otras partes del mundo a Cuba. Hoy, sin embargo, las autoridades cubanas, como se sabe, hay una medida que se ha tomado en el propio aeropuerto, se puede entrar cualquier cantidad de alimentos, de medicinas que se pueden llevar desde aquí, no como se quisiera desde el punto de vista comercial, no como un barco que pudiera ir con los suministros, pero la familia hoy pueden llevar. Y te voy a decir que la familia, porque no solamente los que tienen familia en el exterior, cuando llega algo al barrio, se comparte. Porque los otros días alguien me dijo en Holguín, bueno, ve a la calle 13. La calle 13 es una calle que está en la ciudad de Holguín, la ciudad de los parques, y allí es verdad que está todo muy caro, José Manzanera, está carísimo. Pero en 1993 ni siquiera se podía ver la etiqueta de eso. Todo lo que hay en la calle 13 es lo mismo que hay en Miami. Desde el condimento, los pares de zapatos, un equipo, lo que sea. Tú puedes encontrar en la calle 13 en la ciudad de Holguín. Igual que el pollo, el propio aceite. Súper caro el aceite, es verdad. Súper cara la manteca de puerco. Pero antes, no, en el 1993 no existía eso. Y los apagones eran tan intensos como ahora. Te lo puedo asegurar. Pero también hay una creación. El cubano no ha dejado de crear en medio de la dificultad y de hacer cosas y de aumentar, digamos, la propia comida que se come. Es difícil que un cubano se acueste sin comer, siempre va a comer y anda con el bolsito de la jabita en el bolsillo, buscando como el ave para sus hijos, para la familia. O sea, hay otro tiempo. Y lo otro, en aquel tiempo los cubanos no podían viajar a ninguna parte. Hoy los cubanos viajan donde le den visa. En 1993 ustedes saben que los cubanos no viajaban, se quedaban ahí en la isla. Ahora van donde quiera que le den visa, que por cierto, inexplicablemente no le dan la visa en Estados Unidos, porque si la visa fuera de 5 o 10 años para los cubanos en Estados Unidos, hoy no tuviéramos el problema que tenemos en la frontera, porque la relación sería normal. Hoy los chinos, que se plantea aquí que son tan comunistas, hasta sus hijos estudian aquí en Miami, estudian en otras ciudades los chinos, se pasan 5 años aquí en las universidades y van a trabajar a China. El mayor comercio que compra la mayor cantidad de autos de Estados Unidos son los chinos a los norteamericanos. ¿Te imaginas que mañana China diga vamos a un bloqueo a Estados Unidos, no le compren más carros ni más nada, ni siquiera granos a Estados Unidos? Por tanto, hay una relación entre China y Estados Unidos comercial que es un ejemplo de la relación universal como debe de ser. ¿Por qué con China sí y con Cuba no?
te hago esa última pregunta también, a ver qué tú piensas de eso y así terminamos. Bueno, pues la respuesta es porque en China no existe un lobby cubano-americano de ultraderecha como el que existe en la Florida. Ese es el tapón. Si no existiera o si no hubiera existido a lo largo de todos estos años esa mafia de origen cubano, algunos, por cierto, ni siquiera nacidos en Cuba, se inventaron su biografía. Si no hubiera existido, posiblemente hoy habría relaciones normales, ¿no? Se habría impuesto el sentido común histórico en esas relaciones. Pero como existe ese tapón y ese grupo de poder que impide y que condiciona la política exterior de Estados Unidos, Cuba sigue bloqueada. No existe un lobby chino que haga lo mismo. No existe un lobby vietnamita que haya hecho lo mismo a lo largo de los años. Pero el lobby anticubano, no cubano, es el culpable verdadero de que hoy el pueblo cubano tenga semejante nivel de sufrimiento económico, precisamente porque Estados Unidos sigue manteniendo esa política de guerra económica. Para mí, la clave indudablemente está ahí. Bueno, muchísimas gracias. Reiteradas, un abrazo, nos veremos en cualquier otro momento. Ha sido una transmisión desde Radio Miami Today a través de Cuba Información, de Tesoro Internacional y de Pensar la Historia. Un saludo a nombre de Max Lesney para ti y a todo tu colectivo. Te felicitamos por el trabajo que estás haciendo allí, tú y tus compañeros, y hay que seguir adelante. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo.